Luis González, además de ser hincha de San Lorenzo, es periodista, ensayista y acaba de escribir un libro que se llama El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Un libro que se acaba de publicar, tengo entendido, por Editorial Planeta, ¿no? Sí, salió el viernes anterior, ya estoy mareado. Bueno, por Editorial Planeta. Bueno, contanos, el libro no lo hemos leído, tenemos mucha curiosidad sobre su contenido. Primera cuestión, a propósito del título, ¿cómo surge el título El Loco? Mirá, loco es una palabra que acompaña a Milei a lo largo de toda su vida. Yo te diría que es una palabra que lo persigue y casi que lo complejiza. Le aparece primero puertas para adentro cuando tiene una infancia muy terrible, de violencia física y psicológica muy compleja, y el padre justificaba esa violencia ante él, ante el hijo, diciéndole que estaba loco y que era un rebelde y que no hacía caso y que por eso lo golpeaba. Loco después es el apodo que le ponen, el apodo / bullying que le ponen en el colegio, la hace primaria y secundaria en el Cardenal Copelo en Villa Devoto, y los compañeros con los que yo hablé me decían que no le decían ni Javier ni el Peruca, pues ya tenía el pelo parecido ahora, sino que le decían el loco ya justamente porque les costaba tener sintonía con él. Es un pibe que crece sin amigos y sin pareja, y después, 40 o 50 años después, cuando Milei empieza a desarrollar, después si quiere nos metemos más con eso, empieza a desarrollar toda una cosa mística, un esoterismo bastante extravagante, a lo que más teme es a que eso se difunda, y justamente porque dice él, van a decir que estoy loco. Entonces él, por ejemplo, le cuenta a los pocos amigos que tenía en ese momento, que vio 3 veces la resurrección de Cristo, y lo remata: te prohíbo contarlo porque van a decir que estoy loco. Él le recomienda también a su círculo, incluso a unos conocidos famosos que eran tan amigos, su propia medium. Tiene una medium que lo comunica con Conan, su perro / hijo, que murió, y con uno de los clones del perro que mandó a hacer, que también murió, y él le recomendaba a esa medium a conocidos, incluso a varios les pagó la primera sesión con la medium para que ellos también hablen con sus perros muertos, y él les decía, yo te pago, te paso contacto, todo anda en mi nombre, ahora te prohíbo contarlo para decir que estoy loco. Entonces una palabra que cruza toda la vida de Milei. Es imposible. Bueno, hay muchas personas que tienen así pensamientos metafísicos o creencias metafísicas, y nadie le dice que están locos, No, ni hablar. En este caso... ¿No? Hay un montón de personas que consideran que hablan con espíritus o que hablan con personas que ya no están, que son cercanas. Bueno, es bastante extravagante, Dani, ¿no? Está bien, está bien, pero está muy diversificado eso, En este caso hay como una diagonal que, digo, yo intenté meterme en la vida privada de él solamente en función de lo que hace a la política, a su espacio político. Y esto está directamente relacionado, porque él cuando empieza a desarrollar este misticismo, Conan muere en el 2017, y ahí él empieza con eso. Conan es como el perro, y es como le pasa a muchas personas que tienen un perro, una perra, una mascota, un gato, una gata, era como una relación filial, ¿o no? De hijo y de padre. Sí, él lo presentaba literalmente como un hijo, y siempre con toda la importancia. Hasta ahí muchos también lo hacen, ¿no? Muchos los que tienen mascotas y también lo hacen, ¿no? Sí, ni hablar. Acá lo llamativo es que en el desarrollo de esta cosa esotérica, él empieza a tener charlas con Dios, vía el perro y vía la medium, el número 1, dice él, y en un momento, en el 2020, Dios le revela, porque estaban teniendo tanta charla, todo esto según él, y le dice que tenía para una misión. Esa palabra aparece mucho en la cabeza de Milei, la misión, como antes le había dado Moisés, que quiera meterse en política y ser presidente. Entonces acá está directamente relacionado, te diría, todo lo que es el misticismo con su desembarco en la política. Bien. Quiero preguntarte, primero estoy muy ansioso en poder leer tu libro. Para mí es un fenómeno muy interesante, el de Milei. Hicimos nosotros un programa audiovisual en Siempre Soy para el canal Red de Pablo Iglesias en España, donde nos basamos en 2 premisas fundamentales. Una es no subestimar a Milei, primero, y segunda cuestión es no descalificar a quienes son sus posibles votantes, sus posibles seguidores, ¿no? Y en base a eso, profundizar sobre el discurso de Milei, porque para nosotros, quizás estamos equivocados o no, vamos a ver si se verifica, representa
una novedad política, Milei, teniendo en cuenta que no había un fenómeno de derecha radical o de ultraderecha que tenía la posibilidad de expandirse electoralmente, ¿no? Hay muchos que hablan que va a tener 15 puntos, otros que por fuera la barrera de los 20. El otro día, la semana pasada, hablé con Federico Aurelio, de modo privado hablé, pero después lo dijo públicamente, a propósito de la candidatura de Massa, y Federico Aurelio dijo, sigo viéndolo a Milei alto en las encuestas, lo sigue viendo alto en las encuestas. Quiero preguntarte en particular, ¿cuál es su vínculo con Eduardo Eurnequian en particular y con el grupo Eurnequian? Porque en lo que yo pude reconstruir, obviamente vos profundizaste mucho más, estamos hablando con Juan Luis González, que es el biógrafo de Javier Milei, la incubadora mediática y de vínculos y de relaciones de Milei, el grado cero, es Eurnequian. Sí, eso es así. Antes, déjame decirte que yo escuché el especial que hicieron en la radio, en esa versión audiovisual, que está muy bueno, y de hecho lo anduve recomendando y citando con esa lógica de el paralelo con Erzogaray y el 7% creo que saca, y lo que va a hacer Milei si saca 15 o más, y lo que puede significar eso. Pero con lo de Eurnequian sí, hay un capítulo de hecho que del libro es específicamente la relación con Eurnequian, que si querés te adelanto con el diario del lunes. Hoy si sos empresario o tenés una guita importante y querés poner plata y la campaña de Eurnequian, tenés que levantar el teléfono y llamar a Nicolás Pose, que es el gerente regional de Aeropuerto 2000 para toda Latinoamérica, que ese tipo le junta la guita a Milei. O sea, está... ¿Podés repetirlo, por favor, porque lo dijiste muy rápido? Si vos tenés, si alguien está escuchando y tiene una buena torta para poner en la campaña de Milei, tiene que llamar a Nicolás Pose, que es el gerente regional de Aeropuertos 2000 para toda Latinoamérica. Es un cargo, vos entras a la página de Aeropuertos 2000 institucional y 3 escalones abajo de Eurnequian está Nicolás Pose en el organigrama, al menos, que es el tipo ya, y Nicolás Pose es el tipo, ya le juntó esta guita en la campaña 21 y lo está volviendo a hacer ahora. El recaudador de Milei es un nombre de Eurnequian. Sí, el fundraiser, le dicen, pero sí. Recaudador, más o menos lo mismo, un poco más. No, sí, como dicen. Partido, sí, exactamente. Y si vos ves cómo arranca esta historia, Milei surge en los medios a la par que Eurnequian tenía un conflicto terrible con el entonces gobierno de Macri porque le querían sacar la concesión de Aeropuerto 2000 en Ezeiza y en Aeroparque. Ahí hay un zoom para hacer en la historia de biografía de ambos. Eurnequian, intimísimo amigo de Franco Macri, desde el año 0, Mauricio Macri y Eurnequian se detestaban. De hecho, Eurnequian no le dice Mauricio, sino le dice boludito. Hay una anécdota famosa, la primera vez que llega Macri, cuando ya antes del balotaje de 2015, entra a Aeropuerto 2000, ya con la idea de empezar a prepotearlo para sacarle después la concesión. Bueno, le armó la causa Cuadernos, ¿no? Le allanaron la casa a Eurnequian, ¿no? Imagínate una persona que tiene 1.500, 2.000 palos verdes, 3.000, no sé. Yo creo que ni él sabe la guita que tiene Eurnequian, que te allanen la casa, que te toquen el timbre, abajo la policía, que entren y que te revisen los cajones con los calzoncillos. Es bravo, ¿no? No, y ese encuentro, tío, me lo contó alguien que estaba sentado en esa mesa, dice que fue terrible, porque Macri primero le va a avisar que se le viene lo de la concesión, segundo le dice que se olvide de los negocios con China, que tanto Franco como él estaban expandiendo eso, y dice, mi gobierno va a ser Estados Unidos, y lo divertido, si querés, de la anécdota es que cuando llega Mauricio, que ya lo conoce, que estaba en pañales, le dice, ¿qué haces, boludito? Y Mauricio lo manda... ¿Siendo presidente le dice eso? No, es entre octubre y el balotaje. Era presidente electo. No, antes del balotaje, pero bueno, Macri ya se movía como... Okay. Antes del balotaje, casi presidente. Si fuera a ganar, Macri le dice, ojo que al presidente no se le dice boludito. Y dicho y hecho, fue, en el libro está el paso a paso, fue bastante terrible la ofensiva del gobierno macrista a Eurnequian. Le intervinieron la empresa, tenía 2 tipos el Ministerio de Transporte que estaban sentados en el directorio, le fiscalizaron. Sí, había una guerra fría, ¿no? Claramente entre el gobierno de Macri y el gobierno de Eurnequian y otros sectores de los empresarios nacionales. De ahí la tirria que le tienen a Macri, ¿no? Exacto, y en esa batalla Milei aparece como un peón más en el tablero de la guerra Eurnequian. Esto es importante, ¿no? Milei, cuando yo hice la reconstrucción mediática para el programa, digamos,
La incubadora de Milei es América Televisión, el canal de Vila, de Manzano, donde Ornequian, cuenta el mito urbano, sigue teniendo influencia A editorial, B societaria. Yo no es lo vi. así, no es un mito urbano, tiene el 17.5 de la sección. Bueno, mira, qué bueno que hablar con un periodista que tiene las precisiones. Ornequian sigue teniendo porcentaje de América TV. Tiene el derecho también, la cláusula 3.2 del acuerdo tiene el derecho a poner 2 personas en el directorio de Corporación América, que tampoco sigue lo ha siendo hecho. Dueño, era dueño original, ¿no? Claro, él después lo vende y se queda con este porcentaje. Gran gestión de Eduardo Ornequian a cargo del Canal América. Me animaría a decir que fue un gran gestor, un gran dueño de medio de comunicación, hay que decir. No solo por su comportamiento empresario, sino por la gestión artística que tuvo. Extraordinaria fue. De hecho, a mí me tocó trabajar en aquel momento en el América de Ornequian, un canal que asumía muchos riesgos, que tiene una programación muy, muy audaz y demás. El capítulo de Ornequian, o sea, podemos definirlo, es un hombre de Ornequian. No, de hecho yo hablé con varias personas del mundo de Ornequian, y esto de que Ornequian lo puso a Milei o lo empujó a Milei, en América no es para nada un secreto, por eso es el paso a paso de las primeras 150 entrevistas de Milei, que él hacía ABC y siempre cualquier cosa terminaba con esto es culpa de Marcos Peña. Y de hecho hablé con el que fue el primer operador de prensa de parte de Ornequian, de Milei y los medios, como el Sherpa de Milei y los medios, y me decían, a mí llamando aparte de Eduardo, me había mucha plata, no solo para mí, sino para comprar espacios en la televisión, y o sea, había una política de instalar a Milei, que el otro mojón es cuando en el 2018, fin de 2018, Spert, ya con intenciones de ser candidato presidencial, hace lo que hace cualquier candidato con esas intenciones, empieza a ver a los grandes empresarios, uno de ellos es Ornequian, y ahí Ornequian le dice lo que es el nombre del capítulo de este libro, dale una mano a Javier, que lo meta en política la parte de su lista, algo que a fines de año no termina pasando, pero sí años después. Entonces, a Ornequian lo tenés en la aparición de Milei mediático, es imposible separar de Milei político, en la aparición de Milei político, pues quien se lo empuja a Spert, y después lo ves también ahora metido con gente como Nicolás Pose, o incluso en la lista de la provincia, ahora se me fue el nombre, pero hay una mujer que va de candidata, creo que de segunda senadora en la provincia de Buenos Aires, que es también de cargo de gerente en el grupo Ornequian. Juan, él ocupaba un lugar, ¿no? Era economista jefe del grupo, ¿no? Tenía un cargo bien puntual, ¿o no? Sí, era gerente de riesgo, no me acuerdo cómo es el nombre exacto. Ahí lo que te decían que es interesante es que después de que termina la guerra Ornequian gobierno, que termina con el sacrificio, si se quiere, entre comillas, de Rafael Bielsa, que era el jefe de Aeropuerto 2000, y se pelea fuertemente, imagínate, con el gobierno macrista, lo corren y termina apareciendo en ese lugar el sobrino Ornequian, que se llamaba Martín, y Martín no tenía buena onda con Milei. De hecho, Milei crece mucho el grupo Ornequian porque lo divertía mucho a Eduardo, a Ornequian. De hecho, Eduardo le decía loco, che, loco Milei, vení, este es un loco, me hace reír. Ahora el sobrino Martín no se lo bancaba tanto, parece, y me contaron amigos de él en esos años, estoy hablando de 2018, 2019 en adelante, hasta también que explica su desembarco en política, que le empiezan a cortar los víveres en Aeropuerto 2000 ya con el cambio de mano de Eduardo Martín, y le sacan, de hecho él tenía 6 economistas a cargo, se lo sacan, incluso hay algunos que me dijeron que le congelaban el sueldo como invitándolo a retirarse, lo que también más un match con que en la campaña de Spert dicen Milei se sumó porque le faltaba guita. De hecho, cada 2 semanas nos pedía que le fuéramos a llevar guita. Esto estoy hablando de fin de 2020, arranca el 21. ¿Hoy sigue trabajando para el grupo Ornequian, Milei? Renunció el 9 de diciembre de 2021 a las 11 de la noche. A pesar de que sigue usando el mismo teléfono que le dio Ornequian. La línea de teléfono es la misma que tiene. Se quedó con el número, tampoco es tan... Sí. ¿No había surgido la noticia en algún momento de que a través de ese empleo él había cobrado los repro? Quería preguntarte, Juan, ¿qué nos podés contar del entorno de Milei? Un poco lo conocemos a través de Twitter por lo que cuenta Maslatón, pero parece que es bastante extravagante con su hermana, Kikuchi. Mira, en el libro yo hago el paso a paso cómo La Libertad Avanza nace con un proyecto más similar a lo que decía hacer, o sea, un espacio más liberal o libertario, si se quiere, de arranque 2021, y como el 13% que sacan en las PASO, que nadie en esa campaña imaginaba,
no solo cambia todos los planes y tiene a todo el resto de la política en alerta, sino que empieza a pegar muy fuerte en puertas para adentro, y hay un correlato ahí en cómo se va corriendo a toda la militancia, a todos los dirigentes originales, y cómo se lo va llenando, ya no y esto es muy interesante, porque no es que el hombre que dice combatir a la casta mete a la casta dentro, sino que mete a la resaca de la casta, a la cuarta línea de la casta, en ese lugar entra Carlos Kikuchi, un tipo que a las claras, y hoy lo estamos viendo, no tenía ni la trayectoria, ni la espalda, ni los recursos, ni la carrera suficiente para ser un armado nacional. Él había sido vocero, ahora está diciendo que había sido jefe de campaña de Cavallo, pero no había sido vocero de Cavallo en los 90, entonces no tenía trayectoria política, pero el tipo tiene un acierto que es impresionante, que se da cuenta que para llegar a Milei había que llegar a la hermana, había que conquistar políticamente a la hermana. Y eso es lo que sucede en el arranque del 22, y entonces ambos hicieron con el monopolio del armado. Lo de Karina me parece impresionante, porque si bien Javier tenía algún roce con el Círculo Rojo por su etapa mediática, pero nunca había hecho política, lo de Karina es impresionante, porque ella en el arranque del 21, nunca había fiscalizado una elección, nunca pegó un cartel en la calle, y en los últimos meses ya te diría que empezó a asumir su rol de armadora, operadora a nivel... ¿Cuál es el atributo nacional que tiene Karina Milei como para ocupar ese rol? Y la confianza ciega de su hermano. Ese es la verdad que ese es el atributo. Pero una cosa que me llama la atención es que ella empezó a asumir su lugar en el armado, y hoy en reuniones privadas dice cosas como: si querés estar en este partido, ya sabes a quién tenés que llamar, que es a mí. O sea, a mí me llama mucho la atención eso. Y por ejemplo, Carlos Seguía, que fue candidato de Milei en Neuquén, que hizo una editorial terrible. Bueno, hay cosas que no dice en esa editorial. Por ejemplo, que quien lo llama para pedirle los cargos en la legislatura de Neuquén fue Karina Milei. O sea, digo, hizo como un crecimiento, obviamente con todos los tropiezos fenomenales que tuvo, pero aún así no deja de ser muy llamativo por una persona que trabajaba de hacer esta comunicación interespecies, que la entrena la medium de Milei, que era pastelera, y que en un año y medio está haciendo un armado a nivel nacional y hablando con un tipo en Neuquén diciendo: entregame los cargos. No deja de parecerme como muy impresionante. Estamos hablando con Juan Luis González, interesante la charla. Se acaba de publicar el libro El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política. ¿Pudiste profundizar sobre cuál es el armado internacional de Milei, su vínculo con la derecha republicana, con Vox, con el bolsonarismo? ¿Cuál es la pieza Milei en ese dispositivo internacional? Ahí la que tiene la llave a lo que es la derecha internacional son dos personas. Una es Victoria Villarruel, que tiene mucha relación con Vox, ahora candidata a vicepresidenta, y otro es Agustín Laje, que es como el gran pensador de este nuevo fenómeno de la nueva derecha a nivel hispanoamericano, un argentino que ahora vive en España, pero que ya le soltó la mano a Laje, a Milei. Laje todavía no lo anda diciendo demasiado, pero es algo que empezó a pasar también, por ejemplo, con Vox. Un acto bastante llamativo, que a Milei de hecho esto le pasa bastante, fue creo que en octubre o noviembre del año pasado, que fue a esta conferencia que hace Vox, Viva Madrid, creo que se llama, la que hace Vox en España, con todas las grandes referentes de la nueva derecha. Fue Meloni, Trump mandó video, y Milei fue, y le empezó a hablar de las LELIX y las LEVAX a los gallegos en una manifestación de 10.000 personas. Desde entonces yo creo que lo tienen un poco frisado, algo que empieza a pasar con todo yo también diría el Círculo Rojo, no lo termina de deglutir y de tomar en serio. Pero digo, están medio frisadas las relaciones internacionales, a pesar de que, bueno, Milei fue uno de los firmantes de esa Carta a Madrid, que se la da como en el momento de fundación de una organización formal de la derecha. ¿Cuál es el vínculo de Javier Milei con Mauricio Macri? ¿Se sabe que conversan? ¿Con qué regularidad conversan? ¿Tienen un acuerdo bajo cuerda?
No, te diría que ahí Milei pecó de no haber hecho política en el pasado, y tanto Macri como Burrich, de hecho en un momento del 2022 le promete a Macri que le va a traer la cabeza de Milei, textual, es decir, que lo va a convencer a Milei para que suma el partido, pero creo que el PRO, y sobre todo la Ladura, que es mucho más vivo que Milei a la hora de hacer política, lo fueron midiendo y acercándose a Milei en base de sus propios intereses, y Milei se dejó un poco embaucar por esa intención, y hay varios en la Libertad Avanza que te dicen, hay un problema de Milei que es un tipo bastante cholulo, entonces lo llamaba Macri y no se podía resistir, pero hasta donde yo sé tuvieron 3 encuentros el año pasado, y 2 de ellos vía Zoom, y no pasó de eso. Bien, ¿y el vínculo de Javier Milei con Sergio Massa? Perdón, y te digo una más de la anterior. Hay, en el libro, por ejemplo, Joaquín de la Torre, hombre cercano a Patricia Burrich, dice que lo imaginan a Milei, que Patricia lo imagina a Milei ministro de Economía si gana Patricia, que puede ser una ocurrencia de la Torre, pero sí es claro cómo Burrich coquetea con esa parte de Milei, no sé si para sumar gente. De hecho hay varios que dicen que varios candidatos de Milei o candidatas, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, ya están pensando en el salto si Patricia Burrich llega a ganar. Algunos tienen perfiles parecidos, pero también es interesante cómo la otra vez hablaba con gente de la campaña de Burrich que te dicen que ellos van a buscar al público conservador, si se quiere, que Milei no puede llegarles, por ejemplo, las mujeres de 16 a 25 años, que con Milei tiene como un rechazo casi de piel, casi estético, lo que explica también cosas que hace Burrich, como que abrió canal de TikTok, y como toda la bola está dando a todo ese público joven. Le pasa a Milei lo mismo que le pasaba a Trump y al Bolsonaro, ¿no? Pierden en el voto femenino. Te preguntaba anteriormente, y el vínculo que hay, porque empieza a trascender periodísticamente, cómo que Sergio Massa le intoxicó las listas a Milei. De hecho, hoy en La Nación Más, en los canales de derecha y de ultraderecha, le están apuntando a Milei por un supuesto pacto con Massa. Mira, ese es un vínculo histórico. En el 2015, cuando termina la campaña y Massa pierde, reúne a su equipo de trabajo, estoy hablando de 50 personas tope, uno de ellos era Javier Milei. Esa relación continuó con el tiempo, y uno lo ve ahora con la aparición sobre el cierre de las listas del partido P, por ejemplo, históricamente cercano al Frente Renovador. ¿Entendí mal o Milei formó parte del grupo de trabajo de Massa? Y él estaba con Nielsen, son íntimos amigos, y en algunos momentos de la campaña del 2015 lo ayudó, y de hecho en esa reunión, cuando termina la campaña y Massa se junta con su equipo de trabajo y en formato de agradecimiento, estaba Nielsen sentado al lado. Milei de hecho lo sientan en el extremo derecho de una mesa grande, y Massa hace algún chiste, como allá sentado bien a la derecha está Javier Milei. Bien. ¿Qué nivel de confianza se puede tener en los estudios de opinión pública que marcan que Milei va a tener 15, 20, 25 puntos? Ahora muchos se están sosteniendo, otros no, que se está desinflando el fenómeno Milei fundamentalmente porque no le está yendo bien en las elecciones en las elecciones provinciales. ¿Vos qué perspectiva tenés sobre eso? Mira, yo creo que nunca estuvo tan bien Milei como se decía, ni está tan mal ahora como se cree. Para mí hay que tener que ahí Milei ocupa un lugar pero clave para el resto de los actores del Círculo Rojo, sea Massa o el peronismo, o mismo para Larreta. Imagínense cómo estaría Larreta en interna si no estuviera Milei por afuera. Y dicho por gente importante de la Libertad Avanza, que me decían en el 2021 y arranca el 22, jamás nos hacían una nota en Clarín, jamás nos invitaban a Nación Más, y un día empezamos a entrar a Clarín y todos los días en la home decía Javier Milei, el dirigente con mejor imagen del país, arrasa las encuestas, y muchos veían ahí un intento de esmerilar a Patricia Burrich para beneficio de la interna de Cambiemos. Ahora que ya estamos más sobre el momento de la verdad, yo creo que eso se está empezando a ver en su real dimensión, no como capaz estaba inflado en su momento. Hay un paralelo ahí que se hace con los resultados provinciales. Yo creo que no hay una relación directa. De estos tipos de fenómenos son muy personalistas, que también te demuestra el 21 cuando Milei saca 17 en la capital y Esper saca 7 en Buenos Aires, a pesar de que todavía estaban juntos y que Esper había hecho ya
una campaña en el pasado. Y también me pasa algo que a nivel metodológico, hay algo de encuestas y nueva derecha que no termina de cerrar, que pasó con Bolsonaro cuando ganó, pasó con Trump también cuando ganó, que le daban mucho menos las encuestas de lo que terminaba sacando. Dicho eso, yo lo imagino alrededor de los 15 puntos, capaz que incluso un poco arriba. Hay un tema de expectativas, porque hasta hace 3 meses todo el mundo lo imaginaba más cerca de los 30, pero yo creo que eso tiene que ver con la funcionalidad, si se quiere, de Milei al resto de los actores políticos. Bien, las últimas dos preguntas. ¿Y qué hay sobre Milei y los jóvenes? Ese vínculo. No sé si será ficticio o no, estará alterado o no, pero en el ecosistema de comunicación digital, lo que es TikTok, lo que es YouTube, lo que es las redes y demás, Milei pica en punta, o picaba en punta, ¿no? Cada video de Milei generaba muchas reproducciones, muchas views. Eso sí. Es así, hay un capítulo entero es intentando entender el fenómeno. Una de las patas es los jóvenes. Yo creo que de base hay un tema como muy llano, que ahora van a votar por primera vez los pibes que nacieron en el 2007, que solo conocen una inflación de 2 dígitos y para arriba. Entonces, si alguien que solamente conoce algo, una economía jodida, que cada año empeora, ya tenía casi cierta lógica que vos te inclines al tipo que te dice, che, esto está todo mal. Después es algo que uno lo ve claramente en los números, digo, no es solo una teoría, sino que lo ves en los números. Yo hablé con Iñaki Gutiérrez, que es quien le maneja a Milei las cuentas en las redes sociales, incluso quien le creó TikTok, y te dice ahí que el grueso del público es entre 18 y 25, que en TikTok le está yendo bárbaro. Es una aplicación, en una red social, perdón, que el 65% tiene es menor de 25 años. Hablé con Rinaldi, con Dana, digo, todos influencers de la nueva derecha que te dicen con los números exactos, che, todo mi público es joven. Así que ahí sí hay una relación bastante... Una novedad política que hay que ver cómo se expresa electoralmente ahora, ¿no? Sí, sin hablar, pero es clara la relación. Primero te agradezco mucho tu tiempo, muy interesante esta conversación. Vamos a seguir con este tema. Representa definitivamente una novedad política el surgimiento de Milei. Cuando nosotros hicimos el programa, que te agradezco mucho que lo hayas visto y también que te haya interesado. Vamos a seguir profundizando sobre el fenómeno Milei. Además, en términos audiovisuales es muy interesante. Nosotros decíamos en aquel momento, la columna era del profe. ¿Está el profe ahí? Profe, buen día, ¿cómo estás? Buen día, compañero, ¿cómo anda? Recuerdo, acá lo tenemos a Juan Luis González, el escritor y el biógrafo de Javier Milei, del libro Sí. El Loco, que Juan rescata del programa que hicimos, profe, que algo que vos aportabas, ¿te acordás? Que en el año 1989 Alzogaray saca 7 puntos. Sí. O sea, es la tercera fuerza y en la elección nacional saca 7 puntos. La elección la termina ganando Carlos Menem. El segundo había sido el gobernador radical de Córdoba, Eduardo Angelos. Pero la novedad del punto de vista político, del punto de vista de impacto, es que con 7 puntos termina imponiendo su programa político, su programa económico. Sí. Porque en definitiva, bueno, recordemos lo que terminó sucediendo, ¿no? Los electores de Eduardo Vaca en aquel momento terminan apoyando a María Julia Alzogaray, que termina siendo electa la senadora por la capital federal. O sea, se hace un acuerdo político entre la UCD de Alzogaray y el peronismo en aquel momento porteño que conducía Grosso, y el presidente era Menem, y terminan votando a María Julia como senadora, y después María Julia se termina incorporando ni más ni menos al gobierno. Ahí el perjudicado había sido de la Rúa. Exactamente. Es más, gran parte del crecimiento político de la Rúa tiene que ver con entre comillas, la victimización de lo que había pasado. Había sido el senador más votado, pero en el colegio electoral, en ese momento se elegían los senadores por colegio electoral. En el colegio electoral había ganado María Julia. Pero traemos todo este recuadrito a la historia para traerlo al presente, que como con el 7%
la UCD en aquel momento termina imponiendo el programa económico. Claro, ¿sí? otra coincidencia de ese momento con es la ola internacional hacia el neoliberalismo que había en aquel momento. Esta te la discuto más, ¿eh? Eso está en disputa, ¿eh? La ola está en disputa. Si no, fíjate, Perú, Ecuador, Colombia, en Chile está en disputa, en Brasil está en disputa. Está en disputa, pero hay varios ejemplos. No es solo nosotros, digamos. Hay muchísimos ejemplos más. Sí. Bueno, dicho sea paso, va a ser el tema que vamos a estar analizando en el próximo episodio de Siempre Soy, en la versión audiovisual, ¿eh? ¿Por qué hoy la hegemonía está ocupada por la derecha? Pero acá, Juan, y te sumo como para ir cerrando esta conversación, con el 7% Alzogaray impuso el programa, y acá con el 15 o el 20 pareciera ser que por lo menos el espíritu de época es conducido por las ideas de Javier Milei. Sí, de hecho es una tesis del libro, capítulo 3 del libro, que el gran tema es por qué el libro de Milei, más allá de personajes interesantes y hay un fenómeno mundial, es que yo creo que Milei ya ganó, que lo que pase en las elecciones sería en un punto secundario, porque él desde el 21 acá, que es nada, si lo vemos con base en tiempos históricos, logró instalarse en el centro de agenda mediática, metió temas que nunca se habían escuchado, más allá de que la venta de órganos o de niños es una excentricidad. Hay cosas como la libre portación de armas, que no existía y que de repente empieza a generar algún eco, y corrió todo el discurso político, si se quiere, a la derecha. De hecho, en estos días me quedaba la pregunta de cuánto tiene que ver la aparición de Milei y la fuerza que tiene con que el candidato del gobierno sea Sergio Massa. Mismo con algo que pasó también muy claro, en el libro también recorro cómo cambia, Juntos por el Cambio, desde la aparición de Milei, de Macri, que se miraba en el espejo de Barack Obama y hacía gala de nunca haber insultado en público, termina hasta copiando los modos, digo, ya no solo el discurso, sino hasta lo estético de Milei se empieza a instalar, Macri empieza a insultar, entre ellos se pelean a ver quién es más de derecha, si se quiere, la reta que pasaba de dar talleres. Es como que Milei le permitió a Macri en términos ideológicos salir del placar. Sí, ahí también hay un correlato con que se le haya ido de su círculo Marcos Peña y Durán Barba, que de hecho si uno habla con cualquiera de ellos hoy en día se agarra la cabeza acá que lo ven hablar a este Macri. La última pregunta, y te agradezco mucho tu tiempo, Juan, y es una pregunta frívola, pero para mí no. ¿Tiene peluca o es su pelo natural? No, es pelo natural. Si uno ve fotos de jóvenes era bastante parecido, pero un poco más rubio. Y no, es natural, está trabajado. Eso de que se lo peina la mano invisible del viento no es así, pero... La mano invisible del mercado, no. Bien. Sí. Y la última pregunta, ¿habla con sus padres, no se habla o reconstituyó con la madre? Bueno, eso es interesante porque él en el 17, cuando muere Conan y entra esta cosa esotérica y mística, tiene un correlato que al año siguiente se arregla con los padres. Para el 2018 llevaba 8 años sin dirigirse ni una sola palabra. Después de años, digamos, él lo ha contado, la violencia que sufrió en la casa era bastante terrible. En el 18 se termina arreglando y tiene también un capítulo llamativo, que es que en el 2020, la cuarentena, es un año también central en el lanzamiento político de Milei. Él se muda con los padres, vive desde que arranca la cuarentena hasta que casi termina la campaña del 21, o sea, un año y medio. Él de hecho hacía la campaña y tenía algunas reuniones políticas en la casa del padre, y ahí se arregla, y es bastante impresionante ese año porque uno se arregla con los padres, un tipo de 50 años que vuelve a vivir con los padres. El padre tiene un piso en una torre muy lujosa en Vicente López, mismo complejo en el que vive Karina. Y es interesante porque ahí él se le muere el psicólogo, él hacía terapia y muere, me parece, de COVID, eso no tengo claro, pero muere en ese momento. Se pelea con el único amigo que alguna vez tuvo, que era el economista liberal Diego Giacomini, que se pelea justamente cuando le comunica a Giacomini que va a hacer política a la mano de Spert, a quien ambos acusaban de mercenario, por decirlo mal y pronto. Feo, ¿no? Qué feo acusar a Spert de mercenario. No, es muy injusto con los mercenarios que están dispuestos a dar la vida en una guerra. Bueno, con Giacomini entonces estaba peleado, ¿no?
No, se pelea ahí porque Giacomini, que no solo era mejor amigo, sino era el único amigo que alguna vez tuvo. De hecho hicieron un programa juntos, ¿no? Un programa de televisión, creo que llegaron a hacer. No, todos tenían consultora juntos, trabajaban juntos, escribían juntos, vivieron juntos un año y pico, en el arranque de 2004, 2005, y era muy importante para mí, porque el único amigo que tenía, digo, esta cosa extravagante mía ya la tenía de antes, y yo creo en el 2020, entre que vivía con los padres, entre que se profundiza su cosa mística, entre que se muere el psicólogo, entre que se pelea con el único amigo que tiene, ahí toda esta cosa ¿Se psicoanaliza Milei? Se psicoanalizaba, arranca también después de la muerte de Conan, o en ese año, en el 2017, y se corta con la pandemia, y poco tiempo después de que arranca la pandemia, muere el psicólogo y después ya no vuelve la terapia. Bien. Juan, estamos ansiosos de leer tu libro, tienes muy buena información, claramente, y te agradecemos mucho, gracias por tu tiempo. Sí, muchas gracias, el gusto mío. Yo escucho bastante el programa, de hecho con Silvio Soler nos seguimos en Twitter, cada tanto Soler sale a contestarle a algunos liberales. Ah, eres vos el que escuchaba el programa, bien, pues me alegra. Bueno, bueno, gracias. Gracias, abrazo grande. Un abrazo grande. Juan Luis González, es periodista de la editorial Perfil, además, y acaba de hacer su libro El Loco, la vida desconocida de Javier Milei, y su irrupción en la política argentina, recientemente editado por Planeta. Muy interesante el libro, porque a como dé lugar, Javier Milei, no sabemos cómo va a ser el resultado de las elecciones próximamente, pero va a ocupar un lugar central en la política argentina. No sé si Javier Milei, quizás Javier Milei, pero seguramente sus ideas, un poco las ideas que se están discutiendo están muy alrededor de Javier Milei. Hizo una descripción bastante interesante, ¿no? Sus vínculos con Bullrich, con Ornequian, con Massa, con Macri, algunos datos biográficos interesantes. Lo que me sorprendió, déjamelo decir, por favor, es que este corrimiento a la derecha, él opina que tiene que ver con la elección de Sergio Massa como candidato del peronismo. Influye hasta en eso, Milei. Bien, 9 minutos para las 10 de la mañana. Estamos aquí. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, muy bien, muy bien. Estuve escuchando muy interesante la entrevista sobre la biografía de Milei, la verdad. Sí, para leerlo, ¿no? Me enteré de cosas que las tenía sueltas de alguna manera imprecisas, y el gran trabajo que hizo Juan Luis González, que es un joven periodista muy remador de la nueva generación, pibe muy piola, con datos, ¿no? Con novedades. Sí, una especie de versión, digamos, sin lucha de clases del Joker, ¿no? Claro, sí, podría ser, no está mal. Una especie de payaso, ¿no? Que viene a cumplir con ciertas fantasías de la sociedad sin tener el drama por detrás de la que muestra la película. La película El Guasón, bien, exacto. Sí, extraordinaria película, el Guasón. Muy cruda, ¿no? Hay ahí homenajes a Taxi Driver de Scorsese, ¿no? Claramente, sí, en esa película. Bien.